guerra de generaciones se está extendiendo desde nuestras familias hasta nuestros lugares de trabajo. Estos nuevos choques generacionales se manifiestan en diferentes valores sobre cómo uno debe desenvolverse en el trabajo y en la vida en general. A medida que los más jóvenes se integran al mercado laboral, se evidencian diferencias cada vez más marcadas respecto a los hábitos, actitudes, expectativas y filosofías de vida que tuvieron sus padres y abuelos. Y las diferencias pueden llegar a ser tan marcadas que éstas comienzan a transformar la naturaleza de las organizaciones y del trabajo en la sociedad. Para esto debemos entender a las 4 generaciones que participan en escena: la generación del Baby Boom, la generación X, la generación Millennial y la generación Z. Hoy en Las Mil Puertas comenzaremos viendo aquella más veterana y que aún forma parte de la fuerza laboral: la generación de los Baby Boomers. Aunque muchos baby boomers ya están retirados o jubilados, ellos conforman la generación más antigua aún activa laboralmente. Es una generación bautizada en Estados Unidos y que engloba la explosión de nacimientos que significó el optimismo de la posguerra a partir de 1945, de ahí su nombre. En cuestión de edades, los boomers nacieron entre mediados de la década del 40 y mediados de la década del 60. A pesar que el término baby boom denomina originalmente a un grupo poblacional estadounidense, las características que esta generación comparte pueden identificarse en prácticamente todo el mundo occidental. Vamos a ver algunas, como siempre, sin ánimo de generalizar. Trabajo. Para los boomers, el trabajo es la vida. Los empleos deben ser estables, de plazos prolongados. El trabajo es esencialmente un medio para ganarse la vida. De ahí que esta generación acepte dedicarse a tareas que no necesariamente les apasionan. La frase "el trabajo dignifica", entre paréntesis, no importa cuál este sea, pareciera ser su lema. Para los boomers, el ocio es mal visto y las actividades recreativas deben ser cuidadosamente dosificadas. La generación de boomers es la primera que empieza a recibir masivamente mujeres en la fuerza laboral, pero esto no le impide ser una generación marcada por la inequidad de género en el trabajo. Educación. La generación del Baby Boom es la primera generación eminentemente profesional. El porcentaje de graduados de universidades tuvo su propia explosión en esta generación. Contexto. En nuestros países de América Latina, sobre todo, los boomers tuvieron que capear graves crisis sociales, políticas y económicas durante su adultez. Ellos dirían coloquialmente, la vieron bien verde. No puede haber punto de comparación entre las circunstancias que los boomers vivieron en sus años jóvenes comparadas con aquellas que disfrutan hoy las nuevas generaciones. Ellos conocen bien los términos inflación, devaluación, dictadura y en varios casos hasta guerra y terrorismo. De ahí que sean particularmente cuidadosos con el dinero y conservadores con su patrimonio, prefiriendo, por ejemplo, comer en casa a pagar comiendo fuera, contar con una casa propia antes que alquilar, o optar por un salario estable y beneficios laborales antes que ser liberal o emprender. Los boomers conforman una generación que ha tenido menos problemas que otras generaciones, pasadas y posteriores, en acumular riqueza y hacerse de un patrimonio. Se dice que esta es la generación capitalista por excelencia. Valores. Para los boomers, que son por lo general la generación actual más apegada a la religión, el matrimonio heterosexual es el camino para formar una familia, además de ser, en su mayoría, antiaborto. Muchos de ellos ya son abuelos, por lo que los valores familiares son lo más importante. Irónicamente, es la primera generación que se valió intensivamente de métodos de control de natalidad, además de mostrar una incidencia sin precedentes de divorcios. Pesa además sobre ellos el estigma de ser considerados más propensos al racismo, al clasismo y a la discriminación que las generaciones más recientes. Cultura. La generación del Baby Boom fue la que comenzó a experimentar con drogas, disfrutó de una sexualidad más abierta que las generaciones que la precedieron y creció con una revolución musical llamada rock and roll. La tecnología para ellos ha sido una montaña rusa. Ellos se maravillaron con las primeras películas y transmisiones de TV a color,
Vieron su vida simplificada con los artefactos electrodomésticos y, por si fuera poco, fueron testigos en primera fila del advenimiento de los celulares, las computadoras personales y la Internet. En América Latina, los baby boomers representan aproximadamente el 15% de la población en general y el 10% de la población que trabaja. Es decir, es la generación menos numerosa y va dejando gradualmente el comando de la sociedad a la generación que le sigue, llamada Generación X. Nos encargaremos de ella en el próximo episodio. Bueno, perfecto. A ver, pues, ¿qué les llamó la atención? De todo lo que ya habíamos visto, de todo lo que ya habíamos hablado. Este es el resumen de todo lo que hablamos en la clase. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? A ver, pues. A ver. Uno, aunque sea, no mucho, solo con uno, nada más. Buenas tardes, licenciada. Hola, Hugo, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Súper, gracias a Dios. Qué bueno. Licenciada, a mí lo que me llamó la atención es la generación capitalista por excelencia. ¿Es correcto? ¿Y por qué cree usted, de todo lo que habíamos hablado, por qué cree que es la generación capitalista por excelencia? ¿A qué cree usted que se debe? Por ¿cómo se llama? La implementación de esa clase social. La clase social, más que eso, ¿se acuerdan que dijimos que eran de los que trabajaban hasta no parar? Y lo hacían exactamente, acá Elsa creo que fue la que está colocando, les apasiona el trabajo, pero lo hacían más que por tener tanto trabajo o algo, lo hacían por obtener más dinero y poder comprar sus propias cosas, ¿ya? O sea, esta generación, por eso les decía yo, es las que todavía pensaban en dejarle herencia a cada uno de los hijos. Y sí, por eso es que son capitalistas, ¿verdad? Ustedes, y ojo, ¿escucharon lo del clasismo, lo del racismo? Interesante, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que se debe? Hay una razón. Porque resulta que para ellos el tener estatus significaba algo. El tener un título significa algo, que fue algo que yo les había mencionado en la clase pasada. Dice el gran impacto generacional y las diferencias, que son muchas, de Santiago, y todavía nos falta ver un montón más. No se preocupe de eso, ¿verdad? Que buscaban trabajo estable, sí, y es todavía los que están en las organizaciones. Hay muchos baby boomers todavía en las organizaciones, muchos baby boomers. No digamos en nuestra universidad, súper abundan los baby boomers, ¿verdad? Todavía hay baby boomers, en tanto docentes, tanto estudiantes, hay baby boomers. Y dice Giovanna, yo tengo un comentario fuera de lugar, pero dicen que en su mayoría eran antiabortos, pero curiosamente las abuelitas saben remedio. Ah, por supuesto, pero eso, Giovanna, era prohibido decirlo en ese momento, pero sí se practicaba, ¿verdad? En secreto se practicaba, ¿verdad? Es más, todo se practicaba en secreto, dirían ustedes. Lo que sí aseguro es que es una generación y eran antiabortos y por eso es que muchos tienen hasta 10, 13 hijos, porque eran los hijos que Dios les quisiera dar, ¿ya? Ser un pensamiento un poquito, pues ahí sí que conservador, ¿verdad ustedes? Pero, ¿será que una generación millennials piensa igual? Es más, ni piensan tener hijos, pues. O sea, ya de una vez le dicen a los papás, mira, ni te preocupes que yo ni nietos te voy a dar. Así que disfrútate si tenés de otro lado, porque míos, nanay, ¿verdad? Y esta generación baby boomers, me dicen, no, es que eso ya es normal, Duani, créame. Y ya eso es como algo, ya un tema tan normal que hasta los papás ya lo entendieron, ¿verdad? Fue una generación mucho más formal, trabajadores, por supuesto, por la estabilidad que tenían, Luis. Totalmente, era una generación que sabía qué era o para qué trabajaba, ahora ya no, ¿verdad? Es que el pensamiento exacto, Eric, totalmente diferente, pero tiene razones por las situaciones que están viviendo nuestros países actualmente, que fue algo que ya lo mencionamos, ¿ya? Entonces, con este video cerramos el tema de baby boomers y entramos a generación X, que era donde nos correspondía, ¿ya? Vamos a iniciar un poquito los valores, Aura. Se quedaron hasta en la generación X, generación Y pierde valores, generación Z pierde valores y se vuelven a reactivar valores hasta en la generación alfa, ¿sí? No estamos diciendo que no es que no tengan valores, está claro ese temita, ¿verdad? Sino que resulta que la generación millennials y la generación centennial se está enfocando en temas socialmente responsables, ¿sí?
que por qué usas Duropor, no uses Duropor, estás contaminando el ambiente, no uses pajillas, estás contaminando el ambiente, mejor comen platos de cartón porque eso se recicla. Todos esos temas son de las nuevas generaciones, ¿ya? Entonces son temas que, por ejemplo, una generación baby boomers no pensaba en reciclar, nunca, ahora sí, pero es por lo mismo de las redes sociales, el impacto socialmente responsable que se tiene, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. ¿Alguien más que tenga algún comentario o algo para cerrar con esa generación? ¿No? Y cuéntenme, ¿hicieron la tarea de evaluar en su casa las generaciones? ¿Quiénes están? ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? ¿Quiénes evaluaron a las generaciones baby boomers en su casa o en su trabajo? O si tienen jefes baby boomers, ¿qué pudieron ustedes observar? A ver, ¿quién me quiere contar una anécdota o dos que nos cuenten ahí cómo les fue de observar, qué vieron, concuerda con lo que hemos hablado en la clase? A ver. Giovanna, a ver, Giovanna, la escuchamos. Hola, Liga. Hola, ¿cómo está? Bien, aquí bueno. Corriendo. Ay, ya me imagino, todos. Ay, sí. Pues vea que yo me puse ahí a analizar un baby boomer, que es mi jefe precisamente, y justamente nos reíamos con otra compañera porque yo sí le dije, mira, te voy a analizar por una tarea que tenemos en administración, y pues estuvimos charlando y todo, y él tiene todavía una mentalidad muy cerrada y muy religiosa. O sea, es como nosotros nos pusimos a mira, conoces TikTok, por ejemplo, le puse la plataforma de TikTok. A ver, me dice todavía un par de veces, ay no, qué horrible, no me parece esa plataforma, qué desnudos, qué obscenos, qué esto y qué lo otro. Y estamos hablando de un hombre de 46 años, ¿verdad? Entonces, todavía está como que en eso de esa su etapa de baby boomer. Y también mira a mi mamá, que es todo lo contrario, que porque es como ya, como que open mind, ¿va? Es lo que le decía en una clase anterior, ella como que ya se actualizó, ¿va? Entonces, pero sí, todavía hay otros que tienen, incluso ya más jóvenes, porque obviamente mi jefe es más joven que mi mamá y tiene la mentalidad súper cerrada todavía. Y es la formación, ¿se recuerdan lo que les había dicho? Giovanna, puede ser quien los crió, ¿verdad? O sea, eso tiene mucho que ver. El tema de tecnología para los baby boomers les cuesta, que se adaptan y que hay gente que la toma súper fácil, por supuesto que va a haber. Pero, por ejemplo, si por ejemplo es su jefe, seguro tiene un archivo detrás lleno de libros. ¿Sí o no? Los baby boomers tienen unas libreras enormes, llenas de libros que ni leen, pero algún día los van a usar. Es más, tienen todavía los cuadernos que usaron o en la escuela o en la universidad guardados porque algún día pueden utilizarlos. Yo le decía un día a mi mamá, bueno, a mi papá creo que fue que le dije, mira, ¿y vos crees que esa información ya está actualizada todavía? Entonces, tira todo, ya no sirve, ya no se va a volver a usar. Ay, no, sí que recuerdos tan bonitos, pero lo guardan más por sentimiento que por otras cosas, ¿ya? Entonces, es algo que también hay que evaluar. Kelly, ¿tiene levantada la mano? Buenas tardes, licenciada. Hola, Kelly. Fíjese que yo también como que ahí analizando en mi familia, me puedo dar cuenta que, como ahorita decía la compañera cabal, que hay como que no en todo se cumple exactamente como lo dice pues la teoría, porque, por ejemplo, mis abuelas, yo creo que son de la generación que va antes de los baby boomers, a mí se me olvida el nombre. Ajá, silenciosa, porque mi abuela ya una tiene 75 y la otra tiene 83. Ah, no, son baby boomers. Son baby boomers todavía. Es que todavía. Como yo vi que era como... 71 todavía son baby boomers. Silenciosa empieza 80 para adelante. Ah, entonces sí son... pero por decirle así, la que es más grande, la que es de la silenciosa, ajá, uno le hace comentarios, yo le hago comentarios para ver cuál era su reacción, y le digo así como, abuelita, ¿te gustaría, por ejemplo, o qué dirías si yo me opero la nariz o me opero algo? Le digo así, estéticamente. Ajá. Y me dice, ay, por mí que está bien, si tenés ganas, pues hacelo cuanto antes, porque ya de grande te vas a quedar con las ganas de hacerlo, y así me dice, ¿verdad? Ajá. En cambio, mi otra abuela es como, y también súper religiosa, como, no, Dios te mandó así te tenés que quedar. Entonces son como que, yo siento que depende de cómo haya vivido
la persona que pues ya ahorita tienen a adaptarse más como que a los nuevos temas o a quedarse más como en las costumbres que tenían antes. Excelente, Kelly. Y le voy a decir, por ejemplo, los que tienen papás baby boomers y los nietos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Nunca, por ejemplo, habían jugado un Nintendo Switch, pero tienen que aprender a hacerlo por una sencilla razón. ¿Por qué creen? Por compartir con los nietos, ¿sí? El jugar Wii, por ejemplo. Yo me mato de la risa ver a mis papás cuando se ponen a jugar con mi hijo o se ponen a jugar con mis demás sobrinos, porque no le entienden, pero hacen todo por entender cómo jugarlo, ¿ya? Y lo hacen por el simple hecho de hacer cosas que tal vez ellos no vivieron en su momento y por el hecho de compartir. Entonces, totalmente, y por eso les digo, no todo va a ser igual. Y por eso a mí me encanta que analicen a la gente. Cada uno va a ser diferente. Puede ser la formación que le dieron o los colegios donde estuvieron o el tema de religión que fue, pues, bien formado en casa. Tienen muchas cosas que ver, ¿verdad? Pero hay cosas que sí no cambian, ¿ya? O sea, por ejemplo, el que todo sirve, el que lo vamos a guardar porque algún día nos va a servir, eso es algo que el baby boomers no deja, ¿ya? Segurísimo que eso va a ser un tema. Lo que les decía, el cuartito donde siempre está lleno de cosas, la pared llena de títulos de toda la familia, eso es algo que solo lo tiene un baby boomers. En generación X ya no se da, ¿sí? Generación X pierde todo eso totalmente, ¿ya? Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias a Kelly y todos los que han comentado en los mensajitos, ¿verdad? Vamos a seguir con la generación X. Y aquí viene algo interesante. En lo que Jocelyn nos va colocando ahí la presentación, vamos a ir hablando un poquito. Resulta que la generación X es esa generación que empezó con el cambio tecnológico. ¿Qué quiere decir? Fueron las generaciones que vivieron el tema de los primeros celulares. ¿Ustedes se recuerdan haber visto alguna foto del primer celular? Que era una cosa enorme, como que era un raspador de hielo por ahí. ¿Se recuerdan ustedes? ¿O alguien lo vio? ¿Sí? ¿No? ¿No se recuerdan? ¿No? Sí, Lida. Que era, no recuerdo, Jennifer, si era Nokia, ¿sabe? La verdad no me acuerdo si era, no sé si era Nokia o Motorola, pero más de alguno, pero ahí, la cosa es que era un arma para poder defenderse si uno tenía alguna, era Nokia, Motorola, es que no me acuerdo, la verdad. Bueno, dejémoslo, lo vamos a googlear ahí, alguien que pueda googlearlo y que nos diga que tenían una gran antena y era una cosa enorme, ¿verdad? Ahí que nos puedan ir diciendo. Resulta de que, por ejemplo, que alguien tuviera un celular en ese entonces tenía dinero, porque el minuto estamos hablando que costaba entre 3 a 4 quetzales aproximadamente. No solo eso, se vivió el cambio drástico de la máquina de escribir a computadora. Y no solo eso, se vivió entonces todos los cambios como de disquetas, CDs y empezamos a hacer todas esas modificaciones tecnológicas. Algo que empezó a hacer mucho como énfasis en esta generación es que tuvieron que cambiar o adaptarse a esos cambios, ¿ya? Es una generación que para cambios, miren, se les facilita súper bien todo. ¿Por qué? Porque resulta que como vivieron toda esa transición, se les hace fácil. La generación X fue todavía la generación que jugó en la calle. ¿Se recuerdan ustedes del arrancacebolla, del Jax, de la Liga, de Ladrón Policía? ¿Cuáles eran los otros ustedes? Tenta, Escondite, Tenta. ¿Qué otra cosa? Recuérdenme ustedes cuáles eran los demás juegos, ya no me acuerdo algunos. ¿Y qué pasaba? Uno, en esta generación, eso ya solo son recuerdos, dirían ustedes, uno sabía que tenía que terminar tareas rapidito, tocar los timbres y salir corriendo. Eso solo lo hacía esta generación, Jennifer. Ahí se murió, ¿verdad? Era el tema de que uno, por ejemplo, vivió el cambio en que tenía que terminar tareas para poder salir a jugar, ¿sí? O con un silbido, usted llamaba a todos sus amigos porque era hora de salir a jugar. ¿Qué pasaba ahora? Las generaciones, ¿será que comparten? ¿Será que tienen una vida social? Sí la tienen, por redes sociales, nada más. ¿Cuál es el problema más grande que se está teniendo actualmente, chicos? Y se los digo abiertamente,
el tema de inteligencia emocional, ¿sí? El tema de relaciones interpersonales. Y hay algo que se está dando en los colegios y es los problemas que se están teniendo con los niños porque no pueden compartir con otros niños. ¿Tiene una razón de ser? Sí. Los niños que estuvieron en pandemia. ¿Qué está pasando? Volver a una realidad en donde no estaban acostumbrados, en donde estaban acostumbrados a estar en casa o solo compartir con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, como tuvieran, se está volviendo algo importante dentro de las organizaciones y los colegios. ¿Qué temas se tiene que estar implementando en la actualidad? Inteligencia emocional. Yo no sé si alguno ya había leído algo de eso o si ya había escuchado que es algo en donde las empresas tienen que empezar a invertir. Les pregunto, ¿será que en Guatemala nuestras empresas invertirían en un tema de ese? Pues yo pienso que si las obligan nada más, licenciada, porque ahí sí es como que incluso en áreas así como, por ejemplo, empresas como, por decirle un ejemplo, call center y todo, uno maneja a veces bastante estrés y no le dan el seguimiento. Es más, trabajan bajo presión, Kelly, totalmente. Para mí, y eso es algo que ustedes lo van a escuchar actualmente o es un término que se utiliza actualmente, es los call centers son las maquilas tecnológicas, ¿sí? Tenemos muchas maquilas en cuanto a producción, pero los call centers son maquilas tecnológicas. ¿Por qué creen que los call centers todo el día pasan con luz? ¿Por qué creen ustedes? A ver. ¿Por qué creen que pasan con luz todo el día? Porque, no sé, porque pasa trabajando las personas todo el día. Para que no sientan el tiempo, Kelly. Así de sencillo. Para que usted no sienta si es de día, si es de noche, si es de tarde, si ya se acaba el día, por esa razón, ¿sí? Y así son las maquilas. Lo único es de que incluso el aire acondicionado tiene una razón de ser para que se mantengan despiertos, ¿verdad? El que no pueden levantarse al baño, que no pueden tener comida, pachones, todas esas cosas. Eso realmente es una maquila tecnológica, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Las empresas no van a invertir por una sencilla razón. Y Kelly decía algo, si no los obligan. ¿Qué pasó con el decreto que sacaron de seguridad industrial? Solo porque se volvió obligatorio, las empresas tuvieron que invertir en muchas cosas. De lo contrario, no lo hubieran hecho, ¿ya? Lamentablemente es así, cosa que las empresas tendrían ya que estar pensando qué van a hacer, pero no se está haciendo, ¿verdad? Así que si a ustedes en la actualidad les preguntan cuál es, y no, Jennifer, es más, las multas y todo van para empresas grandes o que pueden tener o pagar dinero, pero nunca se enfocan en las demás empresas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahora? Vamos a poner el ejemplo más nuevito que hay. No importa qué empresa sea, que tenga un trabajador, tiene que pagar X. Ya sabían eso, ¿verdad? Ustedes están en talento humano, están en área de administración, tienen que saberse todos los temas actuales. Ya sabían que, bueno, perfecto, Cindy. ¿Creen ustedes que todos van a cumplir? El caso de TikTok, solo recuérdeme cuál, Kelly. Licenciada, que en el mismo TikTok se empezó como que a viralizar denuncias de como, por ejemplo, TikTok y más empresas contratan por medio de call center, se podría decir. Es cierto. Ajá. Entonces, hay, por ejemplo, en los call centers hay diferentes cosas que usted puede hacer, pero específicamente ellos contratan moderadores de contenido. Entonces, por ejemplo, yo estuve viendo hasta una convocatoria de eso, que de hecho cuando lanzan la convocatoria solo dicen que uno necesita saber, creo que 2 idiomas y no sé qué más, pero no entran como que a detalle. Ya me imagino que después en el entrenamiento y todo, pues ya han de especificar. Ajá, pero por ejemplo en TikTok está bien feo eso porque han estado de denunciar que a ellos les toca ver videos porque como los moderadores ven todo sin censura, entonces que les ha tocado ver así videos de cosas espantosas y ni modo, es su trabajo, lo tienen que hacer y estaban pues una muchacha que trabajaba ahí decía que ella había tenido pesadillas por
varios Todas las días veces. estar viendo todo eso y que era su trabajo y que ella lo tenía que hacer, pero siente que ella quedó dañada después de ese trabajo y que no se le dio ningún seguimiento psicológico ni nada y que es más, los hacían trabajar a veces hasta horas extras y así bien feo. Va, imagínense ese tema, qué delicado, ¿verdad, Kelly? Estamos hablando que son personas que muchas veces ni se conocen porque están en otros países, ¿ya? O sea, ni siquiera se tiene el contacto con los colaboradores, que es algo que se está dando en la actualidad. Estamos, así que muchas gracias por eso. No lo he visto, Kelly, y qué bueno que me dijo, voy a empezar a investigar un poquito de eso, ¿no? ¿Yo? Entonces, solo que me ponga la de generación X, porfa. Vamos con la X. Ok, entonces, ¿qué pasaba? Vamos a ver. Aquí están los baby boomers. Esto ya lo tenemos. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba con la generación X? La generación X son esos grandes impulsores de la tecnología. Ya les mencionaba algunos ejemplos. ¿Qué más? El Nintendo, ¿sí? Salió el primer Nintendo. Somos la única generación que vivió esa parte, ¿ya? No hay otra generación que vivió esa parte tecnológica. Y no solo esto, esta generación todavía vivió el primer, ahora que sería nuestro WhatsApp, ¿verdad ustedes? Pero ¿saben qué tenían en esa generación? Los beeper. ¿Se recuerdan ustedes de los beeper? ¿O alguien que haya escuchado o haya conocido algún beeper? ¿Verdad, Cindy? ¿Y saben qué le cobraban a uno? Por eso usted tenía que ser bien estratégico cuando iba a mandar un beeper a su familia. ¿Por qué? Porque le cobraban por palabra o por frasecita, no podía llevar más de no sé cuánto. Y resulta que los beeper, ahí va, los que no lo conocen, ahí lo buscan. Porque era como donde usted podía mandar un mensaje, que era del telegrama pasó a beeper, ¿verdad? A medianoche sonaba para que fuera a trabajar, qué triste. Entonces, ¿qué pasaba? Usted llamaba a una operadora, la operadora le preguntaba qué quería decir y después llegaba el mensaje, ¿verdad? Y la cosa era que eran unos aparatos que los cargaban en la cintura o en el cincho, etcétera, ¿verdad? Esa generación vivió esa parte. Y no solo eso, la generación X vivió el primer cambio de celular a un Vulcan. ¿Alguien conoció un Vulcan? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Sí? No, los Vulcan, unos grisitos, eran Motorola, eran unas cositas que fueron los primeros que se doblaban. Vinieron como que a modernizarse 354 más o menos, ¿verdad? Exacto, Julio. Resulta que vinieron después de tener o después de haber tenido el StarTAC. Eran unas cosas impresionantes y más quien tenía el StarTAC de pantalla azul o de pantalla verde, era pero lo máximo, ¿verdad? Ajá, el verde o el azul. Entonces, ¿qué pasaba? El StarTAC fue como el primer celular que ya se podía doblar, el primer celular más tecnológico. Gris, ese Catherine, ese era un Vulcan, ¿sí? Ese era. Luego vinieron pues ya cambiando toda esa parte y empezaron los Nokia y empezó el primero, que fue la Palm, ¿sí? Un celular que era como una cosa así enorme. Uno rojo Motorola. Yo me acuerdo, Aura, que era, no me acuerdo si era anaranjado con blanquito el primero que sacaron después de eso. Porque los Vulcan eran gris, ¿sí? Ahora bien, todos esos cambios, si se dan cuenta, fueron muchos de un solo. Los cassettes, por ejemplo, bueno, antes estaban, ¿cómo se llaman las cosas? Como los discos negros, acetatos, no, ¿cómo se llaman ustedes? Se me olvidó. Bueno, esas cosas grandes, después vinieron los cassettes y luego se vivió el cambio a CDs, ¿ya? Y no solo con eso, empezamos a ver que ya las cámaras, por ejemplo, empezaron a cambiar, las cámaras para tomar fotografías, empezaron a cambiar y nos empezamos a modernizar. En esa parte es donde acá les hago yo esa observación, en que fueron los grandes impulsores de la tecnología. ¿Por qué? Porque empezaron todo ese tema. Ahora bien, esta generación, como nació, y acá lo tenemos en el boom de los aparatos eléctricos, de botones analógicos, para poder hablar ya de dispositivos electrónicos, ¿verdad?
¿Qué es lo que pasaba? Empezó el internet también, empezaron las redes sociales, empezó todo el comercio electrónico, pero no tenía tanta fluidez como lo tienen las nuevas tecnologías. ¿Qué va a pasar? Pues empezaron toda la parte de consumismo. Estamos hablando de los años 1980, ahí se los coloqué, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Pues empezó, como les decía, la llegada del internet, todos esos cambios históricos, empezó todo el fin de la Guerra Fría, la aparición del SIDA, porque en esta generación justo fue que apareció el SIDA, ¿verdad? Y es algo que marcó esa generación. Ahora bien, la siguiente, porfa, Jocelyn. Vamos a tener algunas cosas interesantes. La generación X, ya sabemos que somos hijos de los baby boomers. ¿Qué va a pasar? La generación X ya empezó todavía a tener lealtad, sí, pero ya lo empezó un poquito como a suavizar. Ya no era una lealtad en donde yo tengo que empezar o donde inicie mis labores o donde inicie mi primer recorrido profesional, ahí me tengo que quedar. No, aquí empezaron a verse esos cambios. Empezaron a ver de que si ya no se sentían a gusto en un trabajo o esperar y que si ya no veían crecimiento, tenían que cambiarse a otro. Fue en esta generación justo que se empezó a ver. ¿Y saben por qué? Porque empezaron a valorar esa calidad de vida. Empezaron a darse cuenta que no todo era trabajo, que también había familia, que también tenían que cuidarse, que también había que atender a los hijos, que también había que dedicarse tiempo a ellos mismos, cosa que la generación baby boomers, por ejemplo, nunca lo hizo o nunca lo iba a hacer. Esta generación, como por todos esos cambios que vivieron, la infancia fue una infancia muy diferente. De verdad, pregúntenle cómo es la infancia a un niño de ahorita, a cómo ustedes vivieron su infancia, o alguno que sea de esta generación con todo lo que hemos hablado, que conoció el Jax, la Liga, quienes todo eso son de esta generación. ¿Será que la infancia de ellos es la que uno tuvo? Les puedo asegurar que no. Esa infancia nunca más se va a volver a repetir, porque ya no se puede salir a la calle, ya no se puede estar fuera de su casa, ni incluso ni en las mismas organizaciones están ahora ustedes tranquilos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Como llegaron toda esa, o vieron la llegada del internet, empezó a cambiar todo, ¿verdad? Y no solo eso, si la siguiente, porfa, Jocelyn. Empezamos a ver cómo era el trabajo. ¿Qué empezó a valorarse aquí? Tiempo libre. Esta generación es de muchos retos. Esta generación es de no la reten a preguntarle, a ver si podés, porque esta generación le va a demostrar a usted de qué está hecho. Esta generación es una generación que busca desafíos. Es una generación que está dispuesta a poder aprender lo que usted quiere enseñarle, ¿ya? Esta generación es autodidacta. Es una generación que busca cómo estudiar, que busca qué investigar. Si no lo sabe, lo investiga y si ya definitivamente no encuentra algo, busca ayuda. De lo contrario, lo primero es investigar, ¿verdad? Esto no solo se queda ahí. Empezaron a buscar un autodesarrollo. ¿Qué significa? No siempre necesitaban que la empresa los formara. Y si se dan cuenta, muchos de ustedes que son de esta generación se han pagado sus propios cursos por una sencilla razón. ¿Por qué? Por su crecimiento profesional, no por otra, ¿sí? Porque usted sabe qué significa tener un crecimiento profesional, ¿ya? Empezaron a verse los resultados de poder trabajar en equipo. Empezamos a notar en esta generación que se tenían metas claras, necesitaban saber hacia dónde los iban a llevar o cuál era el objetivo de venta, pero que todo fuera claro, no que se quedara a medias. La siguiente, porfa, Jocelyn. Ahora, ¿cómo era la relación jefe-líder? Aquí empezaron a cambiar las cosas. No solo... Creo que se me fue el micrófono. ¿Vale? Nos va a pasar como lo del TikTok. Ahí les voy a mandar, ¿no han visto un videito en donde empiezan a hablar de la presentación del docente? ¿No? ¿No lo han visto? Algo así le va a pasar a Adela si no apaga ese micrófono. Yo se la voy a silenciar. Ahí se los voy a mandar para que se rían un poquito. Bueno, entonces, empezamos a ver que en una generación baby boomers, resulta que si alguien era el gerente, era el jefe, esa persona no delegaba. Le gustaba tener el poder de todo, el saber que Cristian, Adela dependen de mí.
de mi información, de que yo les dé el ok, de todo lo que yo pueda hacer. ¿Qué pasó acá? Empezamos a notar un cambio drástico. Empezamos a notar que esta generación trabaja mejor, dándoles empoderamiento. ¿Qué quiere decir? A que tomen sus propias decisiones, a que se arriesguen a tomar decisiones. Acá fue de donde se marcó ese cambio para toma de decisiones. No solo eso, empezaron a valorar que usted tenía que compartir su conocimiento. Empezaron a valorar que ustedes podían transmitir todo ese conocimiento a los demás. ¿Qué es lo que está pasando? Como usted cree que le costó un montón, usted no forma a las otras personas. Es el error más grande que se puede cometer en las organizaciones. Como vivieron todos esos cambios sociales, resulta que ellos necesitan que usted lo retroalimente para poder aprender. Y tiene que ser ya. Si usted le dice qué feo está ese tu informe, le tiene que decir el porqué de ese informe. Le tiene que decir las razones de por qué le está diciendo que está feo ese informe o por qué no está bien ese informe, ¿ya? ¿Qué quieren o qué les gusta que sea de inmediato? No, mañana te digo cómo no hay. No, de inmediato todo, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Si quiere, voy a pasarles acá. Vamos a hacer entonces un resumen de algo de esta generación. Solo quiero buscarles, déjenme que ando en busca de algo que solo esta generación va a entender. Pero es que hoy vine más tarde, ya no me dio chance de tener listas mis cosas que iba a utilizar con ustedes hoy, así que las ando buscando hoy, ahí me disculpan. Vamos a ver. Déjenme solo ver si la tengo por estos rumbos. No. Es que tenía unas imágenes que me encanta presentárselas. Pero no, la voy a buscar para la próxima clase. Seguro la voy a tener ahí que encontrar. Pero bueno, vamos a ver el videito entonces de la generación X para hacer resumen y luego vamos a ir finalizando algunas cosas. Y el cuarto. Algunos otros títulos no menos sorprendentes podrían ser también el ser la última generación que tuvo una infancia a la antigua, sucia, peligrosa, de manos en la masa. La última generación que para ser corregida podía recibir de vez en cuando una buena y oportuna nalgada de sus padres sin que eso se convierta en un escándalo, ni mucho menos en un crimen. La última generación que puede entender una broma sin rajarse las vestiduras. Y para los chicos, la última generación que, para hablar con la chica que te gustaba, debías llamar al teléfono fijo de su casa y pedirle a su papá que te pase con ella. Hoy en Las Mil Puertas me toca hablar de mi propia generación, la generación X. Los miembros de la generación X, que llamaremos también los Gen X, hoy en día mueven al mundo laboral y económicamente. En su momento la humanidad tenía poca fe en ellos. La X de su nombre se refiere a lo desconocido o a lo incomprendido. La generación X agrupa a los nacidos entre mediados de la década del 60 y mediados de la década del 80. En el campo laboral es la generación más influyente. Más de la mitad de los puestos de liderazgo laboral y político a nivel global recae en la generación X. En América Latina, los Gen X representan el 25% de la población y el 40% de la población que trabaja. Sin ánimo de generalizar, los
los Gen X comparten algunas características comunes. Contexto. La generación X creció en un tiempo de mayor incidencia de divorcios, madres que trabajaban y economías en crisis. De niños daban vueltas en los asientos traseros de carros que no tenían asientos especiales o cinturones de seguridad y no les era raro pasar largas horas solos en casa con sus hermanos. Este contexto hizo que los Gen X se convirtieran en una generación independiente, ingeniosa, pero también individualista. Trabajo. Los Gen X son hijos de padres adictos al trabajo y que, en muchos casos, no fueron debidamente compensados por sus grandes esfuerzos. Por esto, la generación X es menos fiel laboralmente. Está más dispuesta que anteriores generaciones a mudar de trabajo. Se adaptan mejor al cambio y son más tolerantes a estilos de vida alternativos, como por ejemplo el emprendedurismo. A diferencia de sus padres, los Gen X buscan un mayor equilibrio entre su vida personal y sus trabajos. En otras palabras, buscan trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Si los baby boomers conformaron la generación capitalista por excelencia, como vimos en el episodio pasado, los Gen X son la generación del consumo. Tienen una necesidad particular de mostrar el éxito económico a través de la adquisición y posesión de bienes materiales, como puede ser una buena casa, un buen carro, y también de experiencias como viajes, entretenimiento, restaurantes, etc. Al mismo tiempo, desde el lado financiero, la generación X es la primera a la que no le va tan bien como le fue a sus padres. Educación. Los Gen X disfrutaron de oportunidades educativas mayores que la generación que les precedió. La generación anterior, la del Baby Boom, fue la que experimentó una explosión en educación superior, pero es la generación X la que ha demostrado una preocupación mayor por la especialización en educación, mediante una demanda creciente hacia diplomados, maestrías, MBAs y hasta doctorados. Los Gen X tenían la convicción que los grados y especializaciones tradicionales en educación eran un camino efectivo para lograr el desarrollo profesional y económico que anhelaban. En este sentido, la generación X afianza la experiencia de la generación de sus padres respecto al camino laboral profesional, que sigue la idea de estudiar más para conseguir seguridad financiera y un buen trabajo. Claro que, aunque esto funcionó hasta cierto punto para los Gen X, hoy la realidad para las nuevas generaciones no es la misma. Valores. La generación X cuestionó la poca tolerancia de sus padres a las diversidades sexuales, raciales y políticas. Más de 2/3 de ellos están casados, lo cual representa una permanencia de los valores que tenían sus padres acerca de la constitución formal y una familia. Cultura. Piensen en todas las cosas que llegaron y se fueron en la vida de un Gen X. Los LPs y cassettes se volvieron CDs, y luego MP3, para finalmente escuchar toda su música por streaming desde sus celulares. Pasaron de hacer llamadas en larga distancia que costaban una fortuna vía una operadora en teléfonos de disco a hacer videoconferencias múltiples por Skype prácticamente gratis. Fueron los últimos que conocieron en carne propia cómo funcionaba un mundo sin internet ni telefonía móvil. Es así como la generación X, aún no siendo nativa digital, es la primera que se siente cómoda con la tecnología. Para mediados de los 80, la pandemia del SIDA, que dicho sea de paso apareció justo cuando los Gen X despertaban a su sexualidad, los cambios políticos mundiales, las crisis económicas y la irrupción de la tecnología en nuestros hogares marcó el fin de este zodíaco generacional que le tocó a los Gen X y el nacimiento de una nueva generación, la generación de los millennials. Nos encargaremos. Bueno, a ver, pues, a mí me encanta esa parte, yo se los pongo siempre porque los explican fácil, rápido, todo el tema de las generaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Vamos a empezar nosotros a observar que la generación X vivió algo, decía ahí, que ya no se va a volver a vivir. ¿Se recuerdan los que están acá que sean de esa generación? Los que tuvieron hi-fi, ya no se va a volver a vivir. Eso ya no se va a volver a vivir. Nuestro WhatsApp o algo eran los correos que uno hacía para conocerse con otro chico en algún otro colegio, en alguna otra escuela, que hasta sabían cómo doblar los papelitos. Eso jamás se va a volver a vivir, ¿sí? ¿Qué otra de las cosas que mencionaba él que ya no se va a volver a hacer? ¿Cuál creerían ustedes? A ver, ¿cuál creerían que ya no se va a volver a hacer? Los periódicos. ¿Quiénes son los que compran Prensa Libre? ¿Quiénes son los que compran Nuestro Diario? ¿Quiénes son los que compran todo eso todavía? ¿Quiénes son? Los abuelitos, dice. Y normalmente nuestros papás todavía.
Los papás lo compran o se suscriben para que llegue a su casa. Mi papá se suscribe porque él no puede estar sin la prensa, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Esta generación todavía no tenía el tema tecnológico. Ahora los libros, todo se compra por internet. Es más, ya ni los tiene que comprar o cargar porque usted los tiene en línea, ¿ya? Otra de las cosas con esta generación entonces va a ser importante que ya no, y ya no se va a volver en lo que mencionaba él, todo el tema de hasta ensuciarse las manos, como decía. ¿Por qué? Porque era de que si uno comía tierra ustedes, ¿verdad? Si uno quería salir y hacer con sus amigos, lo hacía, pero ahora ya no se va a poder hacer. ¿Se identificaron con esa generación varios? ¿Sí? ¿Quiénes se identificaron? Levanten la manita ahí, ¿quiénes se identificaron con esa generación? A ver. Tengo 30 y he vivido tantas cosas desde pequeño, dejé de estudiar como 10 años. Ajá, Henry, vamos a ver. Dice, y cuando retomé mis estudios todo ya era diferente. Totalmente, Henry. Actualmente no me siento de ninguna generación, no logro encajar al 100 en alguna. Ah, bien, tiene que encajar en alguna, va a ver. Porque me gustan cosas de antes y pues me gustan las actuales. Tiene una razón de ser. El tema que le tocó que estudiar cuando ya estaba tecnología, cosa que antes tal vez no lo tenía a mano, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es que no encaje. Usted, por ejemplo, 30 años todavía es una generación, usted es ya generación millennials, ¿sí? O sea, no es que sea X, usted no es X, ni es Xennials. Por ejemplo, Xennials serían de 35 en adelante, por ahí, ¿verdad? ¿Por qué razón le estoy diciendo esto? Porque ya imagínese usted cuánto estamos hablando de los X, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, acá con lo que usted dice, a veces me gusta salir, tengo que decidir entre salir con mis amigos ya de años y amigos recientes, los cuales son más jóvenes. Por la misma situación que usted vivió, Henry. No es que no encaje, tiene que encajar en alguna. Y puede ser acá muchas razones, la forma como lo criaron, todo lo que usted pasó, lo que tuvo que hacer en sus trabajos. Entonces, tiene muchas razones por las cuales podemos como evaluar, ¿verdad? Pero sí les digo, siempre tenemos una generación a la cual pertenecemos. Siempre. A mí la generación Y o los mentados millennials son los que más me llaman la atención. ¿Por qué? Porque resulta que esta generación millennials, muchos dicen que no los entienden. Tiene una fuerte influencia a que ya la generación X, que son sus papás, se puede decir, resulta que les dan todo, ¿ya? O les damos todo. ¿Por qué? Porque somos una generación que queremos darle lo que muchas veces no nos dieron nuestros papás, porque no se tenía en su momento, porque no se podía en su momento, porque eran más hijos, por muchas razones que se pueden tener, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? La generación y por eso es que le decía a Henry que usted es un millennial, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? La generación Y tienen algo que son multitask, es decir, si usted no los tiene haciendo algo, se van a desesperar. Los millennials van a estar haciéndole 1000 cosas a la vez y usted siente que no están haciendo nada, pero sí lo hacen a su ritmo, a su manera. Esta generación ya son nativos digitales. Los X vivimos ese cambio, pero no, por ejemplo, no somos nativos digitales. ¿Qué pasaba? Ahí mencionaban, por ejemplo, el Walkman. ¿Quiénes se recuerdan del Walkman? Eso solo lo usaron la generación X. Nadie más volvió a usar esa generación. Es más, de los Walkman pasaron al MP3. ¿Se recuerdan unos aparatitos blanquitos hermosos en donde usted podía descargar música? Yo no sé si ustedes se recuerdan todavía de eso. Yo sé que las generaciones que ya son más jovencitas pues no se van a recordar. Pero, por ejemplo, pasaron de ese MP3, ¿ahora qué? A streaming. Ay, la radio, Catherine, eso ni se diga, ¿verdad? O sea, díganme ahora, ¿todavía se escucha radio? Por supuesto que se escucha radio. Pero 1000 veces ustedes tienen todas las plataformas de música, ¿verdad? Antes del MP3 era el Discman. Sí, Henry, sí. Sí, totalmente. Y antes del Discman, ¿qué había? ¿Ustedes? Me recuerdo que había algo, pero no me acuerdo. No lo tengo en mente ahorita. Pero las rocolas, dice Esteban. Puede ser, Esteban. Sí, tiene razón, ¿saben? No está ahí mal. Ni existía, diría usted, ¿verdad? Los minidisc. Ah, sí, Jennifer, pero esos salieron justo cuando salieron los CDs.
Entonces salieron esos disquitos. ¿Se recuerdan que eran unas cositas chiquititas que tenían, o que venía una canción o 2 canciones, creo yo que le quedaban, ¿verdad? Y en los disquetes, no digamos, el disquete usted le arruinaba la cosita del centro o le jalaba algo, perdía toda la información por completo, ¿verdad? Así que los que tienen un disquete ahí en su casa lo valoran porque ya no existe. Muy bien, ¿qué pasó? Esta generación es una generación que es un agente de cambio a más no poder, pero es una generación que no puede estar sin tecnología y es lo que las empresas actuales no han entendido. Se necesita tecnología para que la gente de esta generación se sienta cómoda. Se necesita que usted esté pendiente de ellos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que sea algo individual. A ellos no les gusta como todo el montón, sino que le reconozcan lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque usted con ellos tiene que decirles para qué va a hacer esa actividad, por qué la tiene que hacer, porque ellos son como muy de ver cómo lo van a trabajar, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí empezó todo el tema de que todo tiene que merecer justicia, ¿sí? Y se los coloco acá. Respeto y justicia. Respeto por los animalitos, respeto por todo. Y empezó todo un tema bien interesante, que hay pros y contras, ¿verdad? Ustedes ahí les voy a dar, ese es mi punto de vista, como siempre lo digo, que empezó todo el tema de pet friendly. Ya lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Súper normal el tema que ahora en cualquier centro comercial, en cualquier restaurante al que usted va, en cualquier lugar donde usted esté, todo tiene que ser pet friendly porque si no, esta generación se molesta. ¿Por qué? Porque usted está yendo en contra de, ¿verdad? ¿Qué es lo que es o lo que no estoy de acuerdo? Hay de cosas a cosas, ¿verdad? Ustedes, o sea, que tengan perrijos y que no quieran tener hijos, hay una diferencia, animales y seres humanos, ¿sí? Yo sí algo detesto es que también confundan en que un perrito puede estar comiendo en la mesa donde después un bebé va a poner las manos o va a poner la boca, ¿ya? Entonces lo de Shelapan, Cindy, eso es, miren, eso está causando, y eso tiene una razón, las nuevas generaciones, ¿verdad? O sea, el respeto a la vida de los animalitos, el respeto a todo lo que está pasando. Y es esta generación, ¿ya? Empezamos a ver todo ese tema en donde se llega a confundir, que han visto ustedes que ahora hay hasta que celebran el cumpleaños del perrito, del gatito, que le compran el pastel, que las galletitas, que todo eso. Yo sé que aquí hay muchos que lo hacen y qué bueno, se respeta, pero la generación baby boomers, por ejemplo, no va a entender esa parte, ¿ya? Y es algo, y se los estoy mencionando porque es algo que nació ¿en dónde? En esta generación, ¿sí? Toda esa parte nació en esta generación. Todo el tema de reciclaje nació en esta generación. ¿Qué pasó? Los restaurantes tuvieron que cambiar su forma y su visión. ¿Por qué? Tuvieron que empezar a tener Wi-Fi fijo. Es decir, esta generación llega y lo primero que pide, ¿qué es? La clave del internet, ¿sí? Es más, ya ni la tienen que pedir porque mejor ya pusieron un QR en donde usted de una vez entra, ¿ya? Porque Samba de ladrar. Ah, es que esa es otra cosa, es lo que les decía, ¿verdad? O sea, el ser pet friendly se confunde con muchas cosas, ¿verdad? Pero hay algo. Empezaron a buscar, exacto, Katherine, muchas gracias ahí, justo era lo que les iba a decir, a tener conectores de celulares, pero que a veces también ya se vuelve como que el trabajo en el restaurante, ¿va? Ustedes, con la extensión de un punto a otro conectado a su computadora hasta otra mesa, y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero, ¿qué pasó? Los restaurantes tienen que empezar a tolerar todo eso porque esta generación hizo crear esa necesidad, ¿ya? Empezamos a ver conectores de celulares, puntos para cargar su celular de emergencia, porque si algo tiene esta generación es que si no tiene redes, si no tiene datos, siente que muere, ¿ya? Prefieren dejar la lonchera, prefieren dejar su computadora si quieren, pero ¿qué creen que no puedo olvidar esta generación sin salir de su casa? El celular, ¿sí? Es algo que es muy marcado. Y es más, tuvieron que empezar a buscar ciertas opciones con el cargador. Sí, los power banks tienen que ir, Katherine, porque si no, lo que les decía, estar un rato sin redes o cuando se caen las redes sociales, encienden, apagan, averiguan qué está pasando, porque no pueden estar sin conexión a las redes. Ojo,
aquí entonces se marcó algo bien importante. Se marcó el tema de que viven de las publicaciones que hacen los demás. Ese se ve que está mejor que yo. Y puede ser algo tan falso, porque es una vida tan falsa las redes sociales, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Empezaron temas de depresión.